Bueno, hoy nos toca una tarde especial, tenemos visitas interesantes. Voy a empezar con una colega psicoanalista de la Escuela Lacaniana, Giovanna Pérez, que trabaja en CAPS, que es Centro de Atención Psicosocial, y que nos va a contar un poco su experiencia en el terremoto, que es una experiencia interesante porque es la construcción de un proyecto que en realidad no se lleva a cabo, pero me parecía interesante conversar contigo, Jova, precisamente porque las cosas fallidas también pueden formar parte de este proyecto, porque de todas maneras han sido esfuerzo y trabajo puesto al servicio de poder pensar algo en un dispositivo que sirviera en la atención en urgencia subjetiva, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que te pido es que nos cuentes un poco cuáles fueron aquellas cosas que se les solicitaron a ustedes y a la institución y que pudieron pensar y que luego sabremos que han quedado truncas, pero que pueden servir precisamente a lo mejor para los demás, ¿no? Bueno, cuando sucede el terremoto, que surgió toda esta vorágine del activismo, todo el mundo saliendo para allá, a veces de manera muy impulsiva, nosotros como institución decidimos prohibir efectivamente qué se podía hacer, dónde podríamos insertarnos, no replicar acciones, entrar de una manera un poco más articulada. En ese contexto recibimos dos propuestas. Una propuesta de una fundación que se llama Mexicorps, que convocó a dos ONG de salud mental para intervenir en Cañete. Ellos habían seleccionado la zona de Cañete para hacer un proyecto con niños, básicamente. La idea que ellos tenían, que quizá en un momento no entendimos muy bien, fue replicar un instrumento diagnóstico y supuestamente terapéutico, que era como un cuadernillo donde los niños contaban su experiencia sobre el evento. Cuadernillo impreso que traían ya de Guatemala. O sea, el antecedente que yo conocí fue que en Guatemala hubo una tormenta también. Esto me hace pensar en uno de los fenómenos de la época, ¿no es cierto?, que es que esta es una época que en la cual se puede ver todo el tiempo cómo lo que parecería funcionar son los expertos, digamos, ¿no? Los saberes expertos, son saberes construidos de antemano que van precisamente a servir como eso, como un instrumento. Entonces, es bastante simpático pensar que, por ejemplo, las poblaciones eligen gobernantes, pero en realidad lo que hay que hacer son los expertos que nunca conocemos, pero que sin embargo son los que instalan de algún modo, en este caso, un instrumento que ya ha concebido de antemano una cierta ideología de la víctima, ¿no? Así es, creo que ese era un poco lo que más me preocupó, porque realmente pude ver el instrumento, ¿no? Cuando revisé el instrumento, una de las cosas que más me sorprendió era justamente la concepción, la ideología que ellos tenían de lo que era la recuperación, de lo que era la cura, digámoslo así. Era justamente esta cosa entre ingenua y diría yo un poco atroz también de rememorar punto por punto lo que fue el evento con toda la dimensión sensorial, visual, olfativa, que recuerda, que olores tuvieron, que olores tuvo, perdón. Y era todo el tiempo como poniendo el dedo ahí donde... Una especie de tiranía sobre el trauma, dirías tú. Exactamente. No, Era el regodeo el de regodeo. este recuerdo traumático, que además, dicho sea de paso, ya habían pasado 2 meses y medio de este Pero terremoto. además un trauma que ellos inventaban de antemano y que exportaban, ¿no es cierto? Exactamente. Y justo lo que vimos cuando llegamos a muchos colegios de Cañete, con mayor o menor éxito, muchos de los profesores ya habían tenido la iniciativa de manera espontánea en unos casos y otras veces porque se habían sido capacitados por el Ministerio de Educación de convocar a los niños en las primeras semanas después del terremoto y hacerlos hablar, jugar, o sea, fomentar espacios donde los niños justamente pudieran elaborar algo de lo que había pasado. O sea, Y era además con gente con la que ya tenían un vínculo, o los sea, sus maestros, sus profesores, los profesores. directores, convocaron también a los padres, o sea, ese tipo de cosas de una forma mucho más auténtica emergió de los mismos pobladores del pueblo, de Pero es Cañete. que los expertos creen que las comunidades no tienen instrumentos ni materiales para responder.
Y podemos ver ahí claramente una de las operaciones que se da en esta época. Esto también tiene que ver con la mundialización, esto también tiene que ver con una sociedad que niega y casi desecha lo heterogéneo para instalar lo homogéneo, ¿no es cierto? Es un claro ejemplo este que estás trayendo. Y claro, nosotros fuimos allá a Cañete, hicimos un sondeo en algunos colegios y en realidad sí nos contaban los maestros que habían fomentado estos espacios, por lo menos 2 semanas estuvieron trabajando desde ahí con los niños, pero cuando ya preguntábamos qué otro tipo de inquietudes o qué otro tipo de cosas quisieran trabajar, en realidad el tema era, bueno, la violencia en la familia, el alto índice de SIDA que había, adolescentes que no estaban... O sea que ustedes se encuentran precisamente con la diferencia del saber experto, con que en realidad lo que la gente quiere llevar es aquello que es vivido como algo que y no como consecuencia de un encuentro contingente, en este caso del movimiento sísmico. Que la gente se acerca un poco a ustedes porque hay cosas que no incluyen, que no están ligadas directamente a ese acontecimiento. O sea que en ese sentido es la misma gente la que no se deja tratar como una población, o sea, con una medición estadística, sino que responde como comunidad, y esa sería una diferencia que podríamos establecer. Una cosa es la población, que es medida estadísticamente y que responde a los estándares de un saber experto, y esta otra cosa distinta que es un grupo de ciudadanos o una comunidad que les pasan cosas y que quieren aprovechar un dispositivo que se les ofrece para ir pensando, ¿no? Y los problemas eran muy diferentes a lo que proponía justamente abordar El cuadernillo. ¿Y qué cosas eran los problemas, Joan? Sí, como te decía, era básicamente, o sea, a nivel de colegios, la violencia de padres a hijos, entre hermanos, la problemática de los adolescentes que tenían un ejercicio de su sexualidad desinformada, había un alto índice de prevalencia del SIDA ahí, y los maestros estaban muy preocupados porque los chicos no sabían exactamente qué cosa era aquello ni cómo protegerse. Claro. Nos enseñaron cosas muy interesantes. O sea que era una comunidad freudiana esta. Por un lado estaba la hostilidad, que era lo que Freud decía, que constituía la masa, y por otro lado la dificultad de establecer precisamente la cultura porque las pulsiones no juegan a favor de la cultura. Así que estuvieron en una comunidad freudiana, qué simpático. Y además cosas muy específicas de la historia misma del municipio de Cañete, que es por ejemplo la presencia de población de raza negra con migrantes del Ande, y cómo estos dos grupos no se encontraban, tenían conflictos, entonces los mismos niños reproducían eso, y los maestros una de las cosas que pedían era, mira, a ver, no sé si puedo hacer algo como esto, yo mismo vengo... O sea, estaba por un lado el mundo andino y por el otro lado el mundo afroperuano. Vecinos, vecinos. Me estoy acordando de una frase preciosa de un psicoanalista que se llama Bachmann, que dice: los sujetos son iguales ante la ley, pero frente a un plato de comida lo hacen diferente. Y estaba tratando precisamente de ver la cuestión de la vecindad, digamos, un fenómeno de racismo de la época también, ¿no es cierto? En tanto, de algún modo... vemos claramente cómo los problemas con los vecinos surgen cada vez con más frecuencia, precisamente como parte de la homologación que no se puede llevar a cabo, ¿no es cierto? Entonces, somos iguales que los vecinos hasta que hay algo de los modos de satisfacción, por eso el plato de comida, hay algo de esta manera distinta de satisfacerse, y ahí es donde surge el fenómeno de segregación, o sea... Y la época un poco nos obliga a que seamos iguales y hace que estas diferencias se actúen en lo social en vez del reconocimiento de las singularidades, que es un poco lo que podría ser la alternativa precisamente. Esa singularidad que es muy evidente, queremos abordar este problema, es algo que nos está aquejando desde hace mucho tiempo y bueno, vamos a ver si por lo menos esto se atiende de alguna manera. En realidad lo que levantamos en ese viaje fue bastante dinámico, fue una información muy rica, pero bueno, cuando terminamos este viaje y conversamos con los representantes de esta fundación, ellos lo que querían absolutamente era la aplicación de este instrumento y como una segunda fase ya se verá. O sea que ellos venían a imponer el cuadernillo.